eventualmente podían caracterizarse como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, entre otros. Hemos presentado abundante documentación probatoria, porque esta es una investigación que hicimos durante un año calendario prácticamente. La denuncia nosotros la hicimos pública en fecha 3 de marzo del presente año y básicamente se resume en 4 cosas, Casimira. La primera, que Yacimientos Petrolíferos en su directorio ha eliminado los procedimientos de licitaciones para optar por adjudicaciones directas en la importación de combustible. Claro, uno diría, de repente quieren desburocratizar, etcétera, pero se manejan montos muy grandes en materia hidrocarburífera en general. Y nos ha llamado la atención que 2 resoluciones de directorio, la primera le da la potestad a Yacimientos de hacer contratos directos bajo la supervisión del directorio, y la segunda elimina inclusive la supervisión del directorio. Esas resoluciones nosotros las hemos presentado adjuntas al Ministerio Público. Pero algo muy interesante es que cuando usted hace una contratación directa, ya no es necesario que presente el documento base de contrataciones. ¿Qué es el documento base de contrataciones? Son los términos de referencia a los cuales debe sujetarse el contratista de un servicio, ¿no? Es decir, los términos no solamente en el ámbito financiero, sino también en el ámbito técnico. Y este es un tema muy importante sobre el cual vamos a volver más adelante, porque cuando se elimina el documento base de contrataciones, el DBC, resulta que quedamos en incertidumbre acerca de la calidad de los hidrocarburos que se están proveyendo al mercado nacional. Bien, esta denuncia nuestra ha sido corroborada por el director de Transparencia de Yacimientos, ¿no? El informe YPFB DTC/UPPD número 089/2023, suscrito por Erlander Carpio, señala que no se puede establecer una certidumbre absoluta acerca de la transparencia en las contrataciones de yacimientos, ya que no se hacen licitaciones sino contrataciones directas. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente de Yacimientos a este informe de su director de transparencia? Echarlo a la calle. Pero lo importante es que la primera de nuestras denuncias es corroborada por el encargado de transparencia del propio Yacimientos. No es, sin embargo, la denuncia más grave. Hay otras que son más graves aún. La segunda denuncia que hacemos nosotros es la sobreimportación de combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Se está importando más cantidad de gasolina y más cantidad de diésel que la que realmente insume el mercado interno. Y claro, el distinguido televidente o el auditor nos dirán, pero si hay largas filas de diésel hoy mismo, camiones, transporte pesado, transporte público que está rogando por acceder al diésel. Bueno, sobre ese tema vamos a volver más adelante. Resulta que nosotros hemos tomado diferentes fuentes, el INE, la ANH, el Ministerio de Hidrocarburos, el Viceministerio de Transportes, la Cámara Automotriz de Bolivia, el IPSE, la Cámara Agropecuaria del Oriente, etcétera, diferentes fuentes, tanto oficiales como fuentes privadas, y hemos demostrado esta sobreimportación. En el año 2022 se ha adquirido 108% más de gasolina que en el año 2021 y 27% más cantidad de diésel que el año 2021. Bien, uno diría, si la gasolina se ha multiplicado en 100% en su demanda, en su importación, seguramente el parque automotor se ha duplicado en Bolivia, pero no. Hemos demostrado a partir de cifras históricas que el crecimiento del parque automotor en Bolivia tiene un promedio de 8% anual. 5% de los vehículos legales
y 3% de los vehículos indocumentados, y esto es fácilmente verificable porque el sistema Bartolina-Sisa registra el volumen de combustible que se otorga. En el caso del diésel, igualmente hemos demostrado que el promedio histórico de crecimiento del diésel está más o menos en el orden del 7%. ¿A qué se destina el diésel? 18% a la agroindustria, 24% al transporte, 40% a las grandes industrias, y ahí tiene usted 82%. Y el 18% es una cifra negra que no se sabe dónde va. Estos datos los hemos respaldado igualmente con fuentes diversas. Y además hemos presentado el detalle de las importaciones de los últimos años, desde el año 2011 hasta el año 2022. Hemos presentado la curva de crecimiento del parque automotor, etcétera. Y casualmente, hace unas semanas atrás, el ejecutivo de logística de YPFB decía: vamos a adelantar la importación de combustibles, vamos a adelantar esta importación porque va a subir el precio internacional. Bueno, todavía no había el conflicto militar de la Franja de Gaza, pero digamos que le acertó, porque con el conflicto militar ha incrementado el precio del barril de petróleo a $124 y posiblemente va a llegar a 140 o 150 hasta diciembre. Pero bueno, se supone que YPFB estaba diciéndole al público, al país: vamos a comprar más combustible para almacenarlo, porque va a haber variaciones en el precio internacional. Perfecto, hasta ahí parece una buena previsión, pero si ellos tenían almacenado, ¿por qué ahora tenemos las colas de diésel? O sea, esto no es lógico, pero la explicación la vamos a encontrar más adelante. Al mismo tiempo nos anoticiamos de que en Perú se prohíbe la circulación de vehículos con combustible de Bolivia porque es un combustible de baja calidad. ¿A qué se refiere esta notificación, esta acción del Estado peruano? A que básicamente ellos dicen que en el caso del diésel específicamente, la presencia de azufre en el diésel admitida con efectos tóxicos no contaminantes en el medio ambiente técnicamente es de 50 ppm, 50 técnicamente esto significa 50 unidades por metro cúbico. Que se haya invertido tan drásticamente el 2022 que tenemos una diferencia de $1.000 millones entre lo que recibimos por gas y lo que importamos por combustible. Hemos presentado abundante información, pero yo me voy a restringir solamente a 3 ejemplos. Uno, hemos hecho el cálculo de la compra que se hace por parte de yacimientos en el puerto de Mollendo en Perú, tomando la tabla de precios oficiales del Estado peruano, y hemos comparado con las notas de adjudicación de yacimientos y resulta que la diferencia es casi 100%. Segundo, en fecha 15 de agosto del año 2022, Yacimientos ha comprado diésel en el puerto de Asunción a la empresa privada Monte Alegre de Paraguay, una empresa privada de Paraguay, y resulta que ha pagado por ese diésel $250 de premium. El premium es, diríamos, un concepto que articula 4 cosas: es la comisión que se paga al broker, el costo de almacenaje, de seguro y de logística. Bien, paga $250 a la empresa Monte Grande por unidad, pero 4 días después, en fecha 19 de agosto, en el mismo puerto de Asunción, el mismo tipo de diésel paga $450 a Petropar en la misma semana, con una diferencia de 4 días. ¿Cómo es posible que cuando negocia con una empresa privada del Paraguay paga casi la mitad que con la empresa mixta? Entonces ahí esa diferencia no tiene coherencia. Y el último ejemplo es el de San Cristóbal. Nosotros Casimira, hemos obtenido toda la base de datos de la aduana de Bolivia y de la aduana de Chile, toda la base de datos. Nos han colaborado gente de Chile también, y fíjate, esta es la base de datos para ejemplificar,
y hemos demostrado que San Cristóbal, que es esta empresa minera importante que tenemos en Potosí, importa su propio diésel de puertos chilenos y paga 30% menos en los mismos puertos del mismo diésel que lo que paga Yacimientos. Entonces, eso no tiene explicación lógica. Y si hacemos el ejemplo con Manquiri, porque también aquí están los datos de las importaciones de Manquiri, seguramente vamos a ratificar este extremo. Finalmente, aquí está el caso de los contratos que señalaba de Paraguay, ¿no? De Monte Alegre y de Petropar, la diferencia de casi el 100% en 4 días. Bien, para terminar, entonces estas propuestas, además advirtiendo que casi todas las contrataciones las monopolizan 2 empresas que son Transfigura y Vitol, resulta que el Ministerio Público ha considerado que no tenían sustento porque carecen de un documento de auditoría que acompañe nuestra denuncia, cuando la auditoría es una pericia técnica que ellos deberían encargar, y si no hay auditoría externa es incumplimiento de deberes de Yacimientos con las cifras que manejan. Pero toda esta documentación que han presentado en 300 hojas, la Fiscalía no la tomó en cuenta. Precisamente, vamos a ir por partes, doctor.